pero nosotros también somos consecuencia de todos esos años, consecuencia de todas esas violencias, y tratamos de reacomodarlos, de depurar, de correr todas esas prácticas terribles y nefastas que teníamos naturalizadas en una sociedad que pensaba hasta antes del fin de la impunidad que bueno, había habido una guerra, que era terrible, que había un lado y el otro, entonces daba lo mismo un pibe que militaba en los barrios que el que tiraba a una mujer viva desde un avión, daba lo mismo, hay un lado y el otro, y esa posición que tratan de instalar nuevamente, de bueno, hay que ver, no te metas, quizás está la duda. ¿Y por qué es grave esto que nos pasa? En todos sentidos, en todos los sentidos, que tiene que ver con esta política de derechos humanos, en memoria, verdad y justicia, pero tiene que ver con el retroceso en las políticas de lucha contra la violencia de género, que tiene que ver en la lucha contra la violencia institucional. Nosotros hablamos de la seguridad y fue una de las banderas de este gobierno. Desde que asumió esta nueva gestión en la provincia de Buenos Aires y a nivel nacional, hay muchísimos más casos de violencia, de robo, de asesinato. Hay un policía desaparecido, bueno, en la provincia de Neuquén, si no me equivoco, de Río Negro, Bariloche. No pasa nada. ¿Por qué? ¿Qué es lo que quieren instalar en la Argentina? Y ahí estemos atentos. Hablan mucho de México, hablan mucho de Colombia. Nosotros no somos México, no somos. Se indignaban cuando nos acercábamos a Venezuela, se brotaban, se volvían locos cuando nos acercábamos a Cuba, pero nos quieren llevar a parecernos a México, con un presidente que viene con cara de piedra a hablar de los derechos humanos, donde tenemos todavía un montón de pibes secundarios que estamos buscando, donde las fosas comunes no se paran de encontrar fosas comunes con cuerpos de mujeres asesinadas, descuartizadas, donde no paran de desaparecer periodistas. ¿A eso nos queremos parecer? No, por supuesto que no, y esta sociedad no lo va a permitir, porque sí tiene muy en claro la importancia de los derechos humanos, entendido desde este lugar, aunque ellos vengan y le pongan otros nombres y hablen de los derechos, como dice el secretario de Derechos Humanos, los derechos humanos integrales, digamos, con todas, por supuesto, tiene que ver con esto que estamos hablando, tiene que ver con memoria, verdad y justicia, tiene que ver con los derechos de las mujeres, tiene que ver con los derechos de los niños, tiene que ver con los derechos de los adultos mayores, tiene que ver con la lucha contra la violencia institucional, con todo lo que ya hicimos, y hay que mejorar, por supuesto, pero no se mejora desde los negociados a través de las ONG, se mejora con un Estado presente que se haga cargo de esas políticas. No puede ser que terciaricen los derechos humanos como se les antoja, siempre. La ciudad de Buenos Aires es el mejor ejemplo para ver eso. Se terciariza los derechos sociales a través de ONG que tienen, muchas trabajan muy bien, sí, pero muchas no lo trabajan. Las que están subsidiadas por los fondos buitres claramente no lo van a hacer. Y esas ONG subsidiadas por los fondos buitres son la mayoría de los esposos de las mujeres que hoy tienen cargos en el Ejecutivo Nacional. Eso no se puede permitir. Eso hay que explicarle a la gente, porque ellos no son corruptos, ellos son transparentes, no son transparentes, son la corrupción personificada, en su médula está la corrupción, porque se construyeron desde ese lugar. Son prolijos, es cierto, el otro día una compañera me decía que estaba muy impresionada. Nosotros el año pasado tuvimos responsabilidad en el Consejo Nacional de las Mujeres, un año difícil donde, lo saben, bueno, la marcha, ¿no? Ni una menos, surgió toda esta conciencia por parte de la sociedad en cuanto a los derechos y bueno, ¿qué hacemos? Bueno, empezar a trabajar en lo que se venía haciendo y tomar también las realidades de los barrios y ir gestionando. Y la verdad que nosotros trabajé con Alicia todos los días, muy temprano hasta muy tarde, porque lo hacemos con el corazón, porque nos gusta. Eso es ser esto que los indigna tanto, que son los militantes en los puestos de trabajo. Para ellos es incompatible la militancia. Sí, los negociados a partir del Estado Nacional, eso sí es totalmente natural para ellos, pero los militantes en las gestiones significa esto, significa que vos no tenés un horario, que no existe un no como respuesta y que tenés que ir a hacer lo que te corresponde por tu función. Y lo que hacemos con mucho orgullo, con algunos errores y quiero creer que con muchos aciertos. Nosotros trabajamos fuertemente
Y obviamente, digamos, no es que todas éramos muy prolijas, quizás no nos daba el tiempo para dedicarnos mucho, no sé, a cuestiones más estéticas. Digamos. Y esta compañera me decía que me conocía, ¿no? Y que, bueno, estamos trabajando mucho en los barrios, en las villas, que tenía algo que la impresionaba mucho, que era que las nuevas funcionarias no transpiraban, digamos, estaban siempre como pulcras, muy prolijas, digamos. Parece una frivolidad, pero tiene que ver con esto. No transpiran, no se inmutan. Entonces, si vos le tenés que poner el hombro a una mujer a la que le acaban de matar a su hija, es imposible que no te movilice y que después eso no lo vuelques en políticas que hay que mejorar, por supuesto. Claramente ellos no vienen a eso, vienen a todo lo contrario. Vienen a vaciar todas esas áreas. ¿Por qué? Porque las personas que están empoderadas en sus derechos son peligrosas. Milagros Sala es peligrosa para Morales, por eso está presa hace más de 6 meses. Nadie puede entender cómo Milagros está presa, cómo Raúl está preso. No se pueden imaginar, compañeros, lo que es ir a Jujuy, ir al barrio de la Tupac. No se pueden imaginar la sensación de desolación que siente uno, porque, guarda, y ahí volviendo a lo que decía la compañera, son lo mismo pero perfeccionado. Porque antes eran brutales, digamos, venían, nos secuestraban, nos torturaban, nos desaparecían, aprendieron, no lo podrían hacer en este nuevo contexto, con las redes sociales, buscan otra forma. Y algo muy simbólico porque tiene que ver con la construcción de uno, ¿no? Que vos pongas tu huella y no te lo lean cuando vas a entrar al trabajo, que te enteres que ya no perteneces a tu puesto, que no tenés tu puesto de trabajo porque no lee tu huella, que desapareciste del sistema, es una forma muy perversa de desaparecer una persona. Que sí, digamos, todo lo que hacen permanentemente en estas prácticas es perverso. Si uno va al barrio de la Tupac y ve cómo no solamente la prisión de Milagros y de los compañeros, sino el vaciamiento de las cooperativas de trabajo. Digamos, las cooperativas no trabajan, no pueden trabajar porque no tienen insumos, porque no cobran. Ver cómo el pasto se come las plazas es perverso. Ellos se sientan, digamos, dañan y se sientan a ver cómo de a poquito vos vas viendo eso, que era un espacio donde estaban los chicos, donde estaban los jóvenes, se lo come el pasto, porque no están las cooperativas, porque no están las herramientas para poder trabajarlo. Tener las piletas que construyeron los compañeros de la Tupac para los chicos vacías, las abrieron en los últimos 10 días, creo, durante todo el verano, que los chicos que tienen temperatura de 40 y pico de grados no puedan bañarse porque no los dejan, porque tienen esas piletas y no se las habilitan, es de un nivel de odio tan profundo que se compara mucho con esas otras prácticas. Por eso nosotros tenemos que tener mucha claridad en este momento. Yo creo que hay algo que todavía no entienden y a lo que provocan permanentemente, y es a la violencia. Ellos necesitan que nosotros reaccionemos a tanta violencia con violencia porque es ahí donde ellos se hacen fuertes, porque es ahí donde ellos ganan siempre. No hay forma de que ellos en ese ámbito ganen porque ellos son profundamente violentos. Nosotros no lo somos, nosotros somos diferentes, totalmente diferentes. Militamos por convicción. Esto que plantea Bernal, no se puede estar, digamos, ser tibio en este momento, no es una opción ser tibio. Hay que poner lo mejor de nosotros, nuestro corazón, toda nuestra capacidad para pensar esta nueva realidad que es diferente a todo. Que es diferente a todo. Ellos llegaron por los votos de la gente. Y ahí pensemos cómo, planteaba muy bien la compañera presidenta el otro día, cómo lograron que muchos argentinos voten en contra de sí mismos, que voten algo que los va a perjudicar directamente. Cómo lograron que nosotros, los que trabajamos con nuestros errores y con nuestros aciertos, pero que algo relativamente positivo hemos hecho, porque si pensamos cómo estaba la Argentina en el 2003 y cómo se fue la presidenta, bueno, claramente la Argentina estaba mucho mejor. Tenía que ver con una política y con un gobierno que tenía muy claro para qué lo había elegido el pueblo, que ni por un instante hubiera pensado en pedirle perdón a los españoles, a las empresas españolas por el maltrato de los últimos años. Digamos, es como la contracara, ¿no?, de un Néstor que pide perdón por la vergüenza de los años de silencio del Estado argentino, por la vergüenza de haber callado durante tantos años, a este gobierno que le pide perdón a las empresas españolas que
piensa, quizá a él se le ocurre que nuestros revolucionarios se sintieron angustiados por independizarse, por cortar las cadenas. Es lo que ellos piensan, porque ellos, y acá digo, ¿por qué es tan importante nuestra identidad? Nuestra identidad, la Cámpora, Unido Organizado, Colina, los que no militan en espacios políticos, pero nuestra identidad que tiene estos ejes, que son los que nos construyen, de construirnos, de esta construcción del nosotros, pero nosotros mirándonos. Yo siempre pongo este ejemplo porque me tocó, y nos toca muchas veces a los nietos. Mi apellido era, antes yo me llamaba María Sol Tetzlaff, era hija de un coronel del ejército, hijo de un alemán nazi. Me enteré hace unos años que mi abuelo anterior era nazi. Pero bueno, Hermann Tetzlaff era rubio y de ojos claros, ¿no? Mari era castaña, bien blanca. Yo claramente, mis papás eran salteños, mi mamá era rubia, pero yo salí morocha como mi papá. Y nunca tuve dudas de mi identidad, pero sí siempre tuve, como toda hija mujer, enamorada de su papá, muchas ganas de parecerme a mi papá. De hecho hay un capítulo de Paca Paca donde, bueno, cuento que mi apropiadora me había dicho que si yo abría los ojos abajo del agua, se me iban a poner claros como mi papá. Entonces yo me la pasaba nadando en Campo de Mayo, en la pileta, con los ojos abiertos, y salía con los ojos rojos del cloro, pero nunca claramente ojos verdes, ¿no? Pero bueno, siempre me pasaba que a la tarde a mí me cuidaba la apropiadora de Horacito Pietragala. Horacito es mi primo de crianza, crecimos juntos, mi apropiador lo apropió él también. Pero bueno, yo tenía un ratito sola, 20 minutos desde que Lina se iba hasta que venía Mari, que es mi apropiadora, y siempre me acuerdo que en ese horario, que eran más o menos 4:30 de la tarde, entraba el sol por la ventana del dormitorio de Mari y de Germán. Y yo iba corriendo cuando entraba el sol, para pararme, que me daba en el pelo, y cada tanto tenía algún reflejo rubio, castaño, no sé qué sería, y para mí era la felicidad porque pensaba que a partir de ese día yo me iba a parecer a mi papá. Pero lo que me devolvía al espejo no era lo que yo tenía que ser. Iba a llegar el día en el que yo fuera parecida a mi papá. Aparecí en el año 2000, tuve, bueno, muchos años, pero lo primero que me dieron fue la foto de mis papás. Yo no los quería, la historia larga, pero bueno, no los quería, no quería saber nada, pero cuando vi la foto de mi papá, por primera vez me encontré. Y ahí, después vino todo el proceso, pero ahí dejé de buscar ese reflejo que nunca iba a llegar. Eso mismo nos hicieron a todos los argentinos, y es lo que ellos quieren hacer, que nosotros nos tenemos que parecer más a lo de afuera, porque lo otro, lo que viene de Europa, de Estados Unidos, de los civilizados, es lindo. Nosotros no somos lindos, y nosotros estamos convencidos que sí, que somos profundamente hermosos, que nuestra construcción es diferente, no sé si mejor o peor, pero yo estoy muy orgullosa de ser hija de mis padres y de mis raíces y de esto que somos nosotros, aunque nos digan grasa, aunque nos digan basura, aunque nos denigren permanentemente, aunque los compañeros de la Cámpora, que son los que con más fuerza tienen que soportar la embestida y las operaciones permanentes, que nos digan que estamos muertos, ya nos bombardearon, nos fusilaron, nos desaparecieron, y siempre volvemos, y encima volvemos con hijos, volvemos con esta juventud que viene y que va a ser mejor que nosotros. Yo creo que, ya para cerrar, porque no quiero ser tan larga, pero creo que sí, compañera, que vamos a volver, y que este momento es muy difícil, porque es cierto, es muy difícil, y es doloroso ver a los genocidas desfilando en el Bicentenario de la Patria, y es doloroso ver que intentan avanzar en los derechos de los trabajadores, es doloroso ver cómo quienes eran nuestros compañeros, ante la primer situación de adversidad, empiezan a entender que quizá habría que ver, bueno, mientras nosotros estemos bien firmes y bien claros en esto, entendiendo todo dentro de un contexto histórico, dentro de esta posibilidad maravillosa de estos 12 años que nos posibilitaron a muchos